Todos, bienvenidos a este nuevo Brico Consejo, aunque en esta ocasión estamos hablando de una ruta que he realizado en el mes de septiembre del 2022. A uno de vosotros me habéis pedido que lo hiciera, bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, esta ruta partió de Madrid y visitamos Italia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, es decir, cuatro países, un total de unos 3.600 kilómetros aproximadamente. Para ello utilizamos 4 ferries desde Barcelona a Italia, luego de Italia a Croacia y vuelta otra vez Croacia a Italia e Italia a Barcelona. Bueno, esto nos ocupó unos 15 días o 2 semanas aproximadamente. Y para ello lo más importante el tema del dinero, un presupuesto de unos 1.500 euros por persona. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar, si alguno de vosotros no tenéis carnet de moto, es si con el carnet B yo puedo ir a Italia, a Croacia, a Bosnia-Herzegovina y Montenegro, que es donde existe esta ruta. Bueno, pues la respuesta es sí. Simplemente con el carnet de coche podéis ir a estos países. Ya sabéis que no en todos los países europeos está permitido conducir las Piaggio MP3 500 con el carnet B. Por ejemplo, Francia, pues necesitas, aparte de tener el carnet B, como mínimo un curso de unos 7 días que te lo dan en una autoescuela. ¿Qué monedas utilizamos para viajar a estos países? Pues la cuna en Croacia, aunque los afortunados que vayáis a partir del 1 de enero de 2023 ya adoptan el euro, y el marco de Bosnia, que es el que se utiliza en Bosnia-Herzegovina y también en la República Srpska. Y en Montenegro, curiosamente, se utiliza el euro. Una contradicción. Fijaros, Montenegro no está dentro de la Unión Europea, pero utiliza el euro. Croacia sí que está dentro de la Unión Europea, pero todavía sigue manteniendo su moneda propia, que es la cuna, aunque, como os he dicho, a partir del 1 de enero del 2023 adoptan ya el euro. ¿Qué necesitamos para viajar a estos países? La carta verde, lo que antiguamente decíamos la carta verde, que ahora se llama el seguro internacional. ¿Quién te da esto? Tu propia compañía de seguros. Les llamas y le dices, os voy a viajar a Montenegro y Bosnia-Herzegovina, que son países que no reconocen, no están dentro del tratado del seguro internacional, lo que antiguamente era la carta verde, y ellos mismos te expiden un seguro. Porque si no, cuando lleguéis a la frontera tendréis que contratar un seguro para la moto que os costará alrededor de 30 euros. Es muy aconsejable llevaros un seguro médico, porque la tarjeta sanitaria europea en Bosnia y Herzegovina y en Montenegro no funciona. Seguro médico que vale alrededor de 15 o entre 15 y 20 euros. Es muy importante tenerlo. Por supuesto, el pasaporte y el pasaporte que tenga una vigencia como mínimo de 6 meses. Y luego el tema de hoteles y todo esto, pues Booking. Por Booking es la mejor opción. Bueno, vamos a empezar a ver. Aquí he hecho un pequeño refrito de algunas cosas de las etapas que hacíamos. Bueno, pues la primera, que por cierto, nosotros nos llovió una inmensidad, frío y tal, Madrid-Barcelona. 624 kilómetros hasta el puerto de Barcelona. Tediosa, aburrida. Lo único positivo es que ya se puede ir por autopistas y no hay que pagar. No tiene nada más desde Alcobendas, que yo partí, hasta el puerto de Barcelona. Aquí gastamos un día entero. ¿eh? Un día entero. Salimos a las 7 de la mañana para estar en Barcelona y coger el ferry. Os voy a esperar una cosa muy importante que os voy a decir de esta cosa. Bien, desde lo que es Barcelona a Civitavecchia, lo que es Roma, ahí cogemos el primer ferry. Entonces, estos ferries salen siempre a las 9:30 de la noche. Mirar la tabla del calendario iba a decir de vuelos, de salidas de ferry desde Barcelona hasta Roma, y donde lo tenéis que mirar en esta compañía, que es la única, Grimaldi Lines. Aquí tenéis el teléfono, pero bueno, os metéis en internet y compráis el billete. Entonces os decía, nosotros salimos temprano a las 6 de la mañana para ir tranquilamente y estar aquí aproximadamente a las 7, las 8 de la noche. Coger el ferry y desde ahí hasta Roma. Tarda 24 horas. Es decir, hay un día que estamos completamente en el ferry. A ver si tengo algunas imágenes por aquí. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí ya estábamos en el puerto de Barcelona. Como llegamos con tiempo, pero nos dio tiempo a quitar las cosas, estar aquí en una cervecería que está al lado del puerto de donde sale
los ferries, por cierto, un consejo en la cafetería, si os pregunta, decir que sois trabajadores del puerto, porque si decís que sois turistas, la cerveza pasa de costar 2 euros a costar 6. Esto como consejo. Este sería el ferry, que es inmenso. Curiosamente, nos contaron que este tipo de ferry tiene una capacidad aproximadamente de llevar hasta 1.500 coches y cerca de 300 trailers. O sea, es una bestialidad. Yo me planteo, ¿cómo diablos esto es capaz de flotar? Bueno, pues está muy bien organizado. Bueno, este es el barco. Un consejo cuando os pongáis en la línea para entrar en el barco, no os preocupéis. No hagáis cola, quedaros en la cervecería allí tranquilamente tomando cervezas, porque los primeros vehículos que acceden al ferry son las motos. ¿eh? Siempre te encontrarás gente. Bueno, esto ya es dentro del ferry, a la mañana siguiente, como veis nublado, en la que es la cubierta, tiene una piscina, o sea que si os lleváis un bañador y os hace buen tiempo, os peguéis un chapuzón y pasar el día allí de una forma agradable. El precio vale 75 euros. Barcelona, Roma, no Roma concretamente, sino una localidad que se llama Civitavecchia, 75 euros, incluido la moto. Algunos consejos sobre el ferry. La comida es malísima y cara. Nosotros lo que hicimos es que previamente a llegar al puerto nos pasamos por un Carrefour, compramos bebida, comida y todo esto y degustamos tranquilamente en el ferry. Dentro de las opciones que te da el ferry, nosotros estamos por la más barata. ¿Por qué? Porque si optas por camerinos, los camerinos son de 4. Entonces, si vais 4, perfecto, ocupáis un camerino. Pero si vais 1, 2 o 3, os pueden meter a alguien dentro del camerino, con lo cual no es nada agradable. Nosotros no estamos por esa opción y decidimos pues quedarnos en los sofás que hay muy cerca del bar, que son súper cómodos, y ahí pasamos la noche durmiendo tranquilamente como unos señores. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes más de lo que es el ferry en la parte superior. Y bueno, pues en todo esto llegamos ya a Civitavecchia. Civitavecchia, vamos a verlo aquí, fijaros, esta es la localidad y esto es Roma. Bueno, pues de aquí bajamos hasta Bari. Fijaros que son 498 kilómetros. Bueno, es muy importante que coordinéis, si pensáis hacer este viaje, coordinéis los ferries para evitar tener que quedaros una noche por ahí y gastar más dinero. Os decía que el ferry de Barcelona a Civitavecchia tarda 24 horas. Es decir, sale a las 9:30 de la noche de Barcelona y llega a las 9:30 de la noche del día siguiente. Con lo cual es muy aconsejable que tengáis ya un hotel reservado. Yo todas las reservas de los hoteles las hacíamos con un día o 2 días de antelación, en previsión de que pudiera surgir cualquier incidencia y no tener que planificar o desprogramar todo el viaje de estos 15 días. Bueno, entonces, antes de salir de Barcelona ya teníamos un hotel aquí en la misma ciudad, porque como os digo, se llega a las 9:30 de la noche. Pues nada, llegamos. Además, el hotel, quiero recordar que se llama Hotel Mediterráneo, que está muy bien, tiene parking interior guardado, y no sé si nos costó unos 45 euros en habitaciones individuales. Al día siguiente nos levantamos temprano, hicimos todo este recorrido de 498 kilómetros. Prácticamente es todo autopistas que hay que ir pagando, lógicamente, no son muy caras. Yo creo que este trayecto me parece que en total fue alrededor de 15, 20 euros de autopista. Nosotros nos separamos un poco porque paramos en una localidad de Casino para comer en casa de un amigo mío y estuvimos allí con él y luego bueno, emprendimos viaje. El tema del ferry desde Italia a Croacia. Os he dicho que desde España a Italia es esta empresa, Grimaldi. Bien, pero desde Italia a Croacia es esta empresa, Gadrolinija. Os metéis en internet y podéis sacar los billetes. Esta incluso, aunque sea menos el trayecto, es algo más cara, alrededor de 100 euros, incluida la moto. Bueno, entonces, cosas que interesantes a tener en cuenta. Aparte que a nosotros nos pilló un atasco tremendo al cruzar Roma, con lluvia y tal, pero bueno, como íbamos con la moto, pues ya sabéis, arcén y todo para adelante. Bueno, cuando llegas a Bari, al puerto, hay una cosa que no he dicho todavía. En los ferries, cuando se sube uno al ferry, es como en los aviones, hay que hacer un check-in previo. En el caso del puerto de Barcelona, el check-in está al lado, pero en el puerto de Bari está muy diferenciado. Es decir, tienes que ir a una zona del puerto donde tienes que hacer el check-in
como haríamos cuando subimos a un vuelo, y luego coger la moto y conducir con la moto unos 4 o 5 kilómetros hasta donde está el ferry que nos va a llevar a Dubrovnik, ¿vale? Esta es la característica de esta situación. Entonces, muy fácil, nos levantamos temprano, muy temprano, a las 6 de la mañana, para hacer estos 500 kilómetros, porque el ferry sale por la noche. Este es un ferry que sale por la noche a las 9 de la noche y está toda la noche en el ferry. Lo mismo, nosotros cogimos el precio básico y utilizamos los sofás que tienen por allí para dormir tranquilamente y aparecer a la mañana siguiente en Dubrovnik. Bueno, aparecíamos en Dubrovnik y yo creo que estamos aquí. Esta es una imagen de Carlos con este famoso puente ya muy cerca de Dubrovnik. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros después, una vez que llegamos a Dubrovnik y que llegamos a las 8 de la mañana? Aquí ya sí que entra un tema estrictamente personal, porque yo estuve viviendo en esta zona. Pues nada, lo que hicimos fue desde Dubrovnik irnos a Trevinje. Yo os recomiendo que vayáis a este pueblo que está a 24 kilómetros de Dubrovnik, no os quedéis en Dubrovnik. Y aquí establecimos una especie de base, ¿no? Alquilamos unas habitaciones, nosotros siempre hemos cogido habitaciones individuales, a 30 euros, incluido desayuno. Si os digo más, el sitio es un restaurante que tiene habitaciones, se llama MG, en Trevinje, lo podéis meter en internet. Y luego desde aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues al día siguiente nos fuimos a ver Dubrovnik, nos fuimos a ver Herzegovina, aquí está la frontera con Montenegro, a Kotor, que es precioso, la bahía de Kotor es impresionante, y a Buda, donde estuve visitando amigos y todo esto. Es decir, y aquí estuvimos 4 días. Creo que es excesivo quedarse sinceramente 4 días en Trevinje, aunque ya os digo que yo estuve viviendo en este pueblo y bueno, me dediqué a visitar amigos y todo eso, aunque con Carlos, con mucha paciencia, pues bueno, le acompañé y estuvimos viendo estos municipios. Vamos a volver por aquí, estábamos aquí, decíamos que aquí habíamos llegado pues a Dubrovnik, bueno, pues esto con amigas de hacía muchísimos años, con Sonja, y aquí comiendo Carlos un buen chelapi con patatas, la típica comida de Bosnia-Herzegovina, esto es Trevinje, el famoso puente, con la antigua frutera que siempre le comprábamos la fruta, Ranca, que bueno, pues sigue igual de joven y sonriente, Jordana con más amigos, Jelena, bueno, y este es el río Trevinje que está en esta ciudad, es muy bonito, esto es el Monte Leotard, merece la pena, pero no para estar 4 días, ¿eh? Con dos días es más que suficiente para conocer esta ciudad y desde ahí desplazarte a Dubrovnik y esto. Bueno, pues en casa de amigos, tomando cerveza, recordando viejos tiempos. Y aquí, pues bueno, las indicaciones para ir hacia Montenegro, en este caso cruzando ya la frontera con Montenegro, o la República Srpska, Kotor, que esto es precioso, es una auténtica maravilla el visitarlo, ¿eh? Allí las playas en todos estos sitios, no, el concepto de playa no es igual que tenemos en España. Allí todas son, la mayoría de piedras. Esto es una cosa que vimos nueva, que es el puerto de Montenegro, de auténtico lujo, ¿eh? Y esta fue la única incidencia que tuvimos durante el viaje. A Carlos se le rompió el seguro se rompió la llave que va aquí no la llave, sino lo que es la pieza para abrir, se dislocó y tuvimos que coger una radial con mucho tacto, cortarla y bueno, conseguimos solucionar el problema. Bueno, algunas imágenes de Kotor, este es Dubrovnik, desde fuera, muchísimos cruceros, ¿eh? Si vais a Dubrovnik, procurar no ir por la mañana, porque está plagado de gente y de cruceros, que sueltan a 2.000, 3.000 personas y todo el mundo va aquí. Bueno, pues visitar Dubrovnik, que es una maravilla. Bueno, más amigos de Trevinje. Y luego, desde ahí, pasados esos 4 días, hicimos, aquí yo la tengo, esta ruta desde Trevinje hasta Sarajevo, pasando por Mostar, donde estuvieron los militares españoles. 245 kilómetros. Le dedicamos un día. Mostar, pues bueno, pues parar por la mañana, visitarlo y poco más. A ver si tengo algunas imágenes de Mostar. Yo creo que todo el mundo puede tener por aquí, bla, 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 Mostar. Este es el famoso puente que los croatas destruyeron. Esta zona, Mostar, como os decía, fue donde estuvieron los militares españoles en esta zona de los Balcanes y es mitad musulmana, mitad croata. Esta parte, la parte más bonita, la parte histórica es musulmana, como veis sus callejuelas, bueno, pues es curioso. Aquí tenemos a Carlos posando. Y en el camino hay una localidad que se llama Jablanica,
este famoso puente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, que era la principal fuente de recursos o de logística de Hitler durante la Guerra de los Balcanes, que los propios partisanos decidieron destruir. Y aquí se ha quedado desde la Segunda Guerra Mundial. Como lo veis ahí, no tiene mayor historia. Este es uno de los trenes. Y esto ya es Sarajevo, con su famoso café turco. No dejéis de probarlo, que merece mucho la pena. Bueno, pues como digo, nos pilló muchos días de lluvia, pero los días claves fueron buenos. La gran afición de la gente de Sarajevo al ajedrez, que incluso tienen ajedrez de estos gigantes, y es fácil de ver a la gente. Fuimos a visitar, de las pocas cosas que quedan ya de recuerdo, afortunadamente, de Sarajevo después de la guerra de los Balcanes en la década de los 90, el famoso túnel de la Esperanza. Era un túnel que rompía el cerco que los serbios hacían sobre Sarajevo durante 2 años y que merece la pena visitar. Bueno, algunas imágenes de Sarajevo, el casco antiguo. Y fue la única moto que encontré MP3 en Bosnia-Herzegovina y en Croacia. Bueno, yo creo que fue la única moto, sinceramente, que llegué a encontrar. Bueno, esto es una famosa restaurante que se inauguró cuando yo estuve viviendo en Trevinje, que tenía que subir muchas veces a Sarajevo y que la encontramos casualmente. De aquí, de lo que es Sarajevo, volvimos a hacer, que lo recordad que estamos aquí. Sí, a ver, esta es. Bueno, esta fue Trevinje, Sarajevo, 245 kilómetros. Como veis, las etapas no eran excesivamente duras y esta le dedicamos un día. Aquí sí que hicimos algo más de kilómetros y nos fuimos desde Sarajevo a Croacia. Cruzamos la frontera hasta Sisak. Aquí mencionar algunas cosas. Hay autopistas, pero ojo, no hay gasolineras. No hay gasolineras. Curiosamente, íbamos, ya sabéis el problema que tiene nuestras Piaggio MP3, íbamos ya con la reserva y encuentro un cartel que pone gasolinera a 1500 metros, restaurante, cafetería, bueno, todo esto, este tipo de señales. No había nada, nada. Solamente estaba el cartel. Solución, tuvimos que salir de la autopista, buscar un pueblo, echar gasolina y tal. Con lo cual, y esta autopista está desde Zenica hasta Nova Gradišća, hasta lo que es la frontera con Croacia. Es decir, esta es la autopista, tener cuidado en no ir muy colgados de gasolina y repostar. Y ante la más mínima duda, saliros de la autopista y buscar alguna localidad que seguramente que tienen gasolineras. Bueno, decíamos que entonces llegamos hasta Sisak, muy cerca de Zagreb, y aquí volvemos a lo mismo, un tema sentimental mío. Estuve viviendo en esta ciudad, concretamente en Petrinje, en esta calle, Matisse, y esta es la casa donde estuve viviendo, que todavía está en pie, a pesar de que hace un año, desgraciadamente, en Trevinje hubo un terremoto de consecuencias, fijaros aquí, terribles, ¿no? Bueno, pues aquí con un amigo, con Saso, este fue el director de la televisión croata después de terminar la guerra, con el cual yo tenía infinidad de discusiones sobre los métodos informativos que utilizaba la televisión croata. Bueno, alguna de las casas, estas creo recordar que es en Sisak como consecuencia del terremoto. Este es el río que cruza Sisak, muy bonito. Bueno, una antigua presentadora de la televisión croata, ya jubilada, y que tuve la oportunidad de volver a contactar y recordar viejos tiempos. Zagreb, la capital, la fuente donde dicen que nació Croacia. Y bueno, merece la pena visitar, pasar una mañana, dar una vuelta por allí. Es una ciudad cosmopolita, completamente europea, no vais a ver ningún signo de la guerra. Afortunadamente, ya en todos los sitios, incluido Mostar, es difícil encontrar ya edificios que tengan las secuelas de la guerra de los Balcanes. Bueno, un sitio que recomiendo en Zagreb, los helados de la calle Ilicha, justamente al lado. Esta es, cualquiera que preguntéis, esto en verano y muchas veces en invierno hay colas kilométricas por coger estos helados que son súper famosos. Yo cada vez que subía a Zagreb, parada obligatoria era en estos lados, en Vince. Bueno, pues más amigos, en este caso la hija de una mujer musulmana que era la que me limpiaba en casa y me hacía todas las cosas del hogar. Cuando la conocía esta joven, tenía Tamara 17 años, ¿no? Ya toda una mujer con su pareja y bueno, y profesora ya de inglés en Zagreb. Y de aquí a uno de los sitios más bonitos que yo creo que tengo que recomendar a todo el mundo. Vamos a ver si podemos visualizar aquí. Yo creo que esta es la imagen.
desde Sisak, que es donde nos estuvimos estableciendo, Zagreb está aquí, bueno, podéis elegir cualquier sitio, ¿eh? Los lagos de Plivica. Esto es imperdonable, ¿eh? Si vais a Croacia o vais a los Balcanes y no visitáis los lagos de Plivica. Es una de las maravillas que se pueden encontrar, ¿eh? Aquí hay algunas imágenes, es impresionante, ¿eh? Los lagos de Plivica. Ahí coges un barco, estás infinidad de cascadas. Si vais a visitarlo, mi consejo es que vayáis en la primavera con el deshielo, ¿eh? La característica principal es la transparencia que tienen estas aguas súper cristalinas. Es una auténtica maravilla. Bueno, de ahí bajamos a Zadar, desde los lagos de Plivica, que nos recuerda que tampoco son muchos kilómetros. O sea, como veis, hicimos etapas realmente pequeñas, fijaros. Sí, desde los lagos de Plivica a Zadar, 118 kilómetros. O sea, no hicimos grandes cosas. Bueno, pues algunas imágenes de Zadar. Por supuesto, dimos buena cuenta de los corderos y los cerdos que los hacen de esta forma tan tradicional, juntamente con los pollos. Ponen el cordero prácticamente, si fijáis, entero, y durante 5 o 6 horas se está asando. Excelente, riquísimo, riquísimo. Bueno, pues luego después de Zadar, pues nada, nos fuimos hasta, creo que tengo por aquí las imágenes, a ver, yo creo que es esta, sí, de Zadar hasta Split, donde ya cogeríamos el barco, el ferry, que nos llevaría hasta Ancona, en Italia. Y aquí nos paramos en una localidad que se llama Šibenik, donde se venera, y yo creo que con mucha razón, a un amigo mío, que algunos de vosotros, si sois aficionados al baloncesto, Dražan Petrovic. Cuando estuvo jugando en el Real Madrid de baloncesto, tuve la oportunidad de ser su amigo, o creía que éramos su amigo. Como sabéis, Dražan Petrovic murió en un accidente de tráfico en Alemania cuando iba su novia conduciendo. Bueno, pues en esta ciudad se le venera auténticamente, ¿eh? Bueno, a ver esta imagen, bueno, esto es lo de los corderos. Bueno, aquí pues estamos en Zadar, creo recordar, al lado del puerto. Esta es la ciudad de Šibenik, donde nació Dražan. Y esto ya es Split, bueno, pues veraneando, visitando la ciudad, tocando el famoso dedo de este personaje que dice que te da buena suerte y que volverás. Y yo efectivamente he vuelto. Bueno, esto es lo que os decía, la compañía de ferries que cubre el trayecto entre Italia y Croacia, ¿eh? Bueno, pues un cartel curioso. Ya quedan pocos de estos, pero antiguamente cuando estuve yo hace más de 20 años en la zona de los Balcanes era muy habitual en los bares, prohibido entrar con armas y cosas así, ¿no? Bueno, esta es la ciudad de Split, aquí ya a punto de coger el ferry, y aquí ya estábamos en Civitavecchia otra vez, pero antes de esto os tengo que enseñar que recorrimos, creo que lo tengo por aquí, a ver si lo he hecho, ¿no? Bueno, desde Ancona hasta Civitavecchia, ¿no? Pues no la tengo. Bueno, otra vez el ferry, llegando al puerto de Barcelona también. Y luego desde ahí lo que hicimos, aprovechando que el ferry desde Civitavecchia a Barcelona llega aproximadamente a las 7 de la tarde, pues nos bajamos y cogimos la moto y fuimos hasta Lérida a dar buena cuenta de estos caracoles. Algunas cosas que os quería comentar, sí, son estas, por ejemplo. Bueno, el preparatorio de la moto, pues, yo cambié absolutamente todo. Cambié los rodillos, cambié la correa y todo eso. Y los filtros, es decir, dejé la moto impoluta. Puedes tener mala suerte y, bueno, pues tener alguna avería. Nosotros, por suerte para nosotros, no tuvimos ningún percance, pero como veis aquí, alguna de las cosas que me llevé, esta llave para un filtro, el bloqueador del variador, porque si sabes, hay un canal que tengo donde explico cómo se hacen todas este mantenimiento, porque una de las cosas que me preocupaba es estar en medio de Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, y tener una avería, que se rompiera la correa o cualquier historia, y no poder solucionarlo. Entonces me llevé estas piezas, aquí están los rodillos y todas estas cosas. Digo, bueno, en el peor de los casos encuentro un taller, me meto en el taller y yo mismo lo hago, simplemente pidiendo que me dejen el resto de herramientas, pues podía. Ya digo, me llevé esta correa, este tubo, este latiguillo es muy importante por si nos quedamos sin gasolina, llevarlo, que esto es muy, muy importante. Y algunas cosas que hice, pues bueno, aquí llevaba un macuto, como veis llevaba unos pulpos. Lo más importante es que llevéis pulpos con el enganche bastante rígido, no de estos que se doblan.
y luego pues una malla de estas de pulpo. Y lo que hice fue, vaya hombre, a ver si me vengo aquí. Fijaros que aquí puse bridas para poder enganchar los pulpos bien y que no vayan en el agarradero este del copiloto, ¿eh? Una bolsa de plástico un poco rígida, un saco de plástico rígido donde lleva un macuto con cosas ahí guardadas, ropas y cosas de estas. Deciros con el tema de la ropa que llevé tal vez demasiada ropa. Llevé 5 juegos de todo, 5 calcetines, 5 calzoncillos, 5 camisetas, 2 sudaderas. Quiero recordar que 2 anorak para el tema de la lluvia y es excesivo. Yo creo que con 3 de cada es más que suficiente y luego ir lavando en los hoteles de la forma más posible. Bueno, pues esta fue nuestro recorrido por los Balcanes, como os decía, 3.600 kilómetros, visitando Italia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y cogiendo cuatro ferries. Recordad que si no tenéis carnet de moto y si solamente tenéis el carnet B, podéis visitar estos países con vuestra Piaggio MP3 500. Bueno, pues si alguno tiene una duda o quiere alguna aclaración más, simplemente me manda un correo o me escribe por alguno de los medios, por YouTube o lo que sea, y le pueda ampliar más. Venga, un saludo cordial a todos y espero que haya sido de utilidad y animaros a este tipo de viajes que merece la pena. Un saludo cordial. Chao.